Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico pastoral, el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta 22, último versículo voy a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta el versículo 22 he leído. Ayer yo estaba hablando sobre Efesios capítulo 1. Ayer yo estaba hablando capítulo 2 de Efesios, que estaba saliendo el mundo de Satanás. Nosotros no sabemos muy bien el mundo de Satanás. Tampoco sabemos qué capacidad tiene Satanás. Pero según esta palabra está diciendo que él tiene gran poder, como igual que el príncipe de potestad de aire, que opera a todos los desobedientes. Es decir, que aparentemente los pecadores viven por sí mismos, por su deseo, por su manera. Pero en la realidad, Satanás está dirigiendo la vida de los pecadores para llegar al destino de la vida, el cual es el infierno.
Por eso nuestro Dios tanto quería salvar a las almas. Pero Dios, ¿con qué manera podía salvar? ¿Cómo podía rescatar a los pecadores? Dios solamente quiere usar a los salvos. Porque nuestro Señor Jesucristo hizo todas las cosas. Hizo justificación, santificación y perfección hacia todos los hombres del mundo, para que todos los hombres del mundo que puedan ser justos, santos y perfectos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Además, el versículo 8, como dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don, es decir, que eso es regalo de Dios. Regalo, es decir, que no debería pagar nada de precio. Un regalo solamente recibe gratuitamente. Por eso la salvación viene por la gracia. Pero hoy en día mucha gente está interpretando mal. Para poder recibir la salvación, el ser humano tiene que hacer algo. Tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Tiene que hacer buenas obras para entrar en el reino de Dios, para recibir la salvación. Así estaba hablando. Pero según la palabra de Dios no está escrito así. Según la verdad nos enseña que a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Eso es el don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie sea glorificado en sí mismo. El versículo 9, como dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es cierto, alguna persona puede decir que yo había recibido la salvación por haber dado mucha plata al Señor, sacrificando, yo estaba sufriendo, predicando. Sí está teniendo relación de su obra para ser salvo, es falso, no es la salvación verdadera, porque la salvación viene solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 10 así dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sale buenas obras. ¿Cuándo? Después de ser salvo, siendo justo, santo y perfecto ante Dios por la sangre de Jesucristo. Y luego Dios está pidiendo a nosotros para que hagamos buenas obras. ¿Para qué? Para que recibamos la salvación. No es así. Dirección de obra totalmente diferente. Solamente para que haga buenas obras por haber recibido gran amor de Jesucristo. Ya había recibido. Por causa de eso no puede aguantar decir, predicar el evangelio. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, hace uno de 30 años atrás, en aquel entonces yo tenía 24 años. Entonces, en aquel entonces en mi corazón se levantó el deseo de predicar el evangelio. No es que Dios me obligó, sino que en mi corazón se levantaba. Porque durante 10 años por ahí estaba siendo como pecador, condenado.
aunque estaba congregando la iglesia de Corea del Sur, pero siempre yo estaba sintiendo como pecador. Por esa razón yo quería anunciar el Evangelio a los amigos, también a mi familia. Por eso yo prediqué a mi hermano mayor, también a mis hermanas, especialmente también a mi madre. Por fin, mi madre, mi hermano mayor recibieron la salvación por escuchar el Evangelio. Significa que cuando nosotros recibimos el perdón eterno de Dios por la sangre de Jesucristo, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu es muy delicado. El Espíritu Santo del Señor es muy delicado, es decir que nosotros no podemos sentir, aunque ingresa en el cuerpo de nosotros el Espíritu Santo del Señor, pero no podemos sentir nada. No es que como se desmaya, no es así. Después de ser perdonado de sus pecados por la fe, Dios por la promesa nos regala este Espíritu. Cuando ingresa el Espíritu Santo del Señor, se levanta en el corazón de nosotros este deseo de predicar el Evangelio, aunque no tenía este deseo anteriormente. Por esa razón, un día yo estaba trabajando, ¿no? No tenía interés de trabajar, ganar dinero. Aunque yo necesitaba dinero, ¿no? Siendo joven, ya tenía que ver mi vida futura, ya tenía que casarme. Para casarme tenía que depositar dinero. Teniendo mucha preocupación de mi vida futura, pero más que todo, Dios había puesto un deseo de predicar el Evangelio. Con ese corazón, Dios me dirigió para que ingresara en la escuela misionera a través de la guía del siervo de Dios, Pastor Oxupa. Por medio de Pastor Oxupa, yo estaba aprendiendo la palabra de Dios y luego en el año 1993 yo me casé con mi esposa y luego Dios me envió a una ciudad, se llama Yangsan de Corea del Sur. Pasando uno de 2 años, Dios me envió a Incheon, donde hay aeropuerto internacional de Seúl, en la ciudad de Incheon. Es muy cerca. Yeongjong-do es una isla cerca de donde yo vivía. Pero al llegar, más o menos 1997, en el mes de marzo, no me recuerdo exactamente, pero un día la Misión Buenas Nuevas hizo convocatoria para enviar los hermanos a China y también algunos ministros de Misión Buenas Nuevas. Incluye mi matrimonio. Es decir que como un viaje de evangelismo, nosotros ya fuimos a la zona norte de China. Al llegar a una ciudad muy campo, era mucho frío. Como me recuerdo uno de 20 grados bajo cero, era congelado toda parte. Pero no era como la iglesia porque era prohibido como avisar el evangelio claramente, ¿no? Porque secretamente nosotros teníamos que predicar la palabra de Dios, pero llegando uno de 20 personas, yo estaba observando a cada una persona, ¿no? Siendo una mujer que caminaba sobre nieve durante 2 horas. Congelado,
la calle estaba congelada todo, pero caminando para escuchar el evangelio, como llegando durante 2 horas, 3 horas de su casa. Quedándome en una casa con mi esposa, predicando el evangelio cada día, pasando una semana, Dios me dio un deseo. Sí, en este lugar necesario estar un misionero, aunque yo no tengo nada de capacidad de ser misionero, pero sería bueno que yo sea misionero de esta ciudad. Por eso cuando yo regresé de China y yo testifiqué ante los pastores, Dios me dio este corazón para ser misionero. Aunque no tengo nada de capacidad de aprender idioma china, pero si Dios me da este deseo, entonces yo quiero vivir en ese lugar. Pasando uno de 7 meses, al llegar en el mes de octubre, había una ceremonia de imposición de mano para establecer pastores. Incluye mi nombre, uno de 10 personas, ¿no? Desde aquel tiempo llegó una orden de ser misionero de Jamaica. Es una isla de Centroamérica. Por eso Dios me envió a Jamaica para establecer una iglesia de Misión Buenas Nuevas. Con mi esposa, entre dos, nosotros fuimos iniciando predicar el evangelio, pero tenía problema, es que no sabía muy bien sobre el idioma inglés. Únicamente tenía relación de 2 coreanas. Una es como la esposa de embajador de embajada de Corea en Jamaica, y luego una señora que estaba trabajando en la casa de embajador. Por causa de tener 2 hermanas salvas, nosotros fuimos enviados a Jamaica y empezando a dirigir una iglesia de Kingston de Jamaica. Pero el gobierno de Jamaica no me dio permiso para vivir poco más tiempo, ¿no? Porque tenía que solucionar la visa. Pero qué raro, ¿no? Ese gobierno no me reconoció quién era yo. Yo era siervo de Dios, pero no me reconoció nada. Por eso solamente apenas yo estaba viviendo durante 4 meses. Pero un día Dios me envió a La Paz de Bolivia. En esa época la Misión Buenas Nuevas no había muchas iglesias en Sudamérica. Solamente existía Paraguay, Perú, Argentina. Creo que luego nosotros iniciamos en Bolivia en el año 1997, en el mes de abril. Desde aquel tiempo hasta ahora estoy viviendo en la iglesia. Aunque está pasando más o menos 22 años, 23 años por ahí, pero siempre en mi corazón surgía el deseo de predicar el evangelio. Eso es. Significa que no para recibir la salvación, sino que Dios había entregado en mi corazón la bendición. ¿Qué es la bendición? Dios me salvó. ¿Qué es la salvación? Es decir, que ya no estoy yendo al infierno, sino que yo puedo vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios en el cielo. Imagínense, esta bendición,
es la bendición principal. Mucha gente está mirando las cosas del mundo, ¿no? Pero comparando de la vida eterna es incomparable. Por esa razón, cada día cuando Dios me da oportunidad de predicar el Evangelio, con mucho gusto estoy transmitiendo la palabra de Dios. Por tener pandemia, especialmente quedándome en la casa, desde lunes hasta domingo, cada noche, todos los días, en la noche, a las 7 de la noche, estoy predicando públicamente. En aquel entonces, poco a poco, Dios estaba trabajando en el corazón de los oyentes y acompañantes, como lo que está acompañado en esta noche. Muchos pastores se unen. Por causa de eso, Dios me daba fuerza espiritual. Porque Dios cada momento me daba ánimo de explicar la palabra de Dios. Yo pienso que todos los pastores saben muy bien sobre la Biblia. También pueden leer la Biblia. Pueden interpretar, pueden predicar. Pero gracias a Dios, porque cuando yo estoy explicando detalladamente sobre versículo, algunos pastores están absorbiendo y algunos hermanos están aceptando. Por esa razón, yo estoy siguiendo esta enseñanza. Significa que antes de recibir la salvación, yo era como ignorante de la Biblia. Además, yo no podía interpretar, explicar. Pero después de recibir la salvación, yo no sé muy bien, pero ya fue cambiado de mi vista, mi mente, mi corazón. Al leer la Biblia está llegando entendimiento. Porque la palabra de Dios, alguna parte es muy fácil, pero alguna parte es muy difícil. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor no puede explicar. Aunque lee, porque es la letra como idioma español, coreano, pero no puede explicar alguna parte. Ya, por eso estoy muy agradecido al Señor para seguir adelante predicando la palabra de Dios. Veamos el versículo 11, cómo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Significa que nosotros solamente estamos leyendo simplemente, ¿no?, este versículo 11, pero pensando de la norma de los judíos, comparando a los gentiles, se veía como si fueran animales. Así, entre los israelitas tenían gran orgullo en sus corazones, porque ellos estaban teniendo gran orgullo que Dios había escogido nuestro país Israel. Dios había escogido a Abraham, David, también a nosotros, 12 tribus. Y luego, después de fracasar el país de Israel, ya casi 11 tribus fueron destruidos, mezclado con la sangre de los hombres de Siria. Transformaron como samaritanos, todo completo. Se quedó solamente un tribu, se llama Judá. Por eso se dicen judíos. Por esa razón, entre solamente los judíos estaban teniendo gran orgullo. Mire, otros tribus,
aunque se veían como descendientes de Abraham, pero todos son contaminados con la sangre de ajenos. Por eso, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los judíos no querían comer con los samaritanos, aunque samaritanos, ellos eran como descendientes de Abraham, pero mezclados. Por eso no se trata. Se veía como si fueran animales. Así rechazó. Era prohibido de conversar. Así tenía regla. Fuera de samaritanos, también gentiles. Más peor, más peor. Comparando de los gentiles y samaritanos, samaritano poco mejor. También samaritano y los judíos, incomparable. Significa que ahora apóstol Pablo estaba explicando, ¿quiénes son ustedes? Los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ustedes son menospreciados por los que fueron incircuncisos. Fueron rechazados de ellos. Los judíos se trataban como si fueran animales, ustedes. Pero ¿cómo está ahora? Los judíos no han aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero ustedes aceptaron a Jesucristo como el Salvador. Por eso ahora está siendo como ciudadano del cielo. Así dice. Escuchando esta palabra entre los de la iglesia de Éfeso, qué orgullo llegaría, qué tipo de agradecimiento llegaría en sus corazones. También nosotros, ¿quiénes son coreanos? Los coreanos durante muchos años estaban adorando a los ídolos. Significa que en el tiempo anterior de nuestro país, antes de existir Corea del Sur, había otro país, se llama Joseon. Joseon como llevaba 500 años por ahí. Y también antes de llegar Joseon, había otro país, Corea, 500 años también. Y Joseon creo que 600 años por ahí. Entonces, en total, 1100 años. Antes de existir Corea, también habían otros países, casi 1000 años, 1000 de años. La mayoría del tiempo estaban adorando a Buda, teniendo judaísmo entre los antepasados. Por eso, en nuestra familia, ¿no? Hace muchos años no habían creído Jesucristo. Además, han llegado iglesia evangélica, uno de como 150 años atrás, nada más. No tenemos largo tiempo de historia de iglesia evangélica. Pero la iglesia católica había llegado hace uno de como 250 años atrás. Más rápido que evangélico, católico estaba llegando. Como hay diferencia de 100 años. Significa que nosotros solamente adoraban al árbol que estaba muerto. Nosotros adorando al árbol decían que Señor, por favor, Dios nos bendiga. Nuestros antepasados así estaban pidiendo. Al mirar roca muy grande y también adorando roca, Señor, bendíganos. Porque cada momento estaba pidiendo bendición, cada momento. Porque estaba muy afligido. No podía sustentar su vida, no tenían alimentación. Con mucha dificultad estaba pasando. Durante 36 años fue coloniado por medio del gobierno de Japón.
estaba perdiendo toda la cosa, siendo como si fuera esclavos, así andaba. Y luego, después de ser independizado, estableciendo Corea del Sur, se dividió con Corea del Norte desde, como podemos decir que 1948, ¿no? Porque fue independizado en 1945, 15 de agosto. Durante 3 años se peleaban por la ideología comunista, democracia, estaban luchando. Y por fin llegando el tiempo de hacer guerra, 1950, durante 3 años, muchos millones de personas murieron. Significa que con mucha dificultad estaba pasando en el tiempo de antepasados. Por esa razón, cuando yo era niño, ¿no? Cuando tenía la fecha de Navidad, como 25 de diciembre, yo podía visitar a la iglesia una vez al año. Porque sí o sí, en esa fecha, Navidad, en la mañana, nos dio comida. Y también nos regaló una galeta, una bolsa de galeta. Era muy rico, porque en esa época ya no tenía moneda para comprar galeta. Con mucha dificultad nosotros pasábamos. Era pobres, más pobre que todo el mundo. Así nosotros andábamos en el año 1960, por ahí. Pero hoy en día está quedándose más o menos como 1/10 económicamente al mundo, viviendo bien. Por eso, entre muchos coreanos se apartaron de Dios, porque por la riqueza sus corazones se enalteció, no necesario buscar al Señor. Eso es maldición. No es que no tiene plata, es maldición, sino que alguna persona tiene muchas cosas, posesiones, por causa de eso se retira de Dios, entonces la gente está siendo maldito. Entonces, comparando de la vida de los judíos, los gentiles estaban menospreciados, pisoteados. Pero por medio de la gracia del Señor, únicamente por medio del amor de Jesucristo, ya los miembros de la iglesia de Éfeso se acercó a Dios siendo ciudadano espiritualmente en el cielo. ¡Qué bendiciones! Ya, el versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, lo que estoy explicando, ¿no? Sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Es correcto? Sin esperanza, sin Dios. Solamente apenas estaba viviendo para sustentar su vida carnal. No sabía muy bien los pueblos de Éfeso al morirse a dónde van. No sabía nada, solamente apenas sustentaba sus vidas, trabajando, sacrificando, ganando poco y comiendo pan. Creo que en aquel entonces también tomaba cafecito también, ¿no? Con bocadito y etcétera. Con mucha dificultad estaba pasando. Pero ahora cómo está, aunque no se cambió la situación, ambiente, pero su espíritu cómo está. Ahora está teniendo su Padre Celestial. Ahora sí ustedes orando al Señor, Dios escucha. Ahora sí ustedes caminando, predicando el Evangelio, Dios va a manifestar para poder salvar las almas. ¡Qué bendición! Así está explicando. ¿Cuál es la bendición celestial? El que tiene relación con Dios. Dios Padre Celestial. Siendo adoptado hijo de Dios. Más que todo,
Eso es la bendición de Dios. El versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora. Antes. Ahora. Totalmente diferente. ¿Es cierto o no? Antes de aceptar el evangelio estaba sufrido. Antes de conocer la verdad estaba condenado, sufrido, dolorido. No tenía nada de certeza de la salvación. A veces se va a los reinos de Dios. A veces se siente que no puedo entrar en el reino de Dios por causa de su pecado. A veces estaba contento, a veces estaba llorando. Que eso es lo que pasaba. Pero ahora, como dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Significa que esta palabra, no solamente Efesios, sino también Romanos, Gálatas, Efesios. Estoy enseñando, ¿no? Cada capítulo y cada versículo de 3 libros no está pidiendo nuestra obra para ser salvo. Tampoco está pidiendo nuestro sacrificio para ser justificado, sino que está hablando solamente por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por amor de Cristo, nada más. Por eso, siendo los pastores, siendo siervo de Dios, no tiene que obligar a la gente, solamente tiene que transmitir ¿de qué? El amor de Cristo, la obra de Cristo, la justificación de Dios. ¿Por qué? Cuando la gente recibe el perdón eterno de Dios por medio de escuchar el evangelio, recibiendo este amor de Cristo, la gente se cambia. Debe creer. ¿Cómo cambia la gente? Escuchando el evangelio, recibiendo la salvación, recibiendo el Espíritu Santo del Señor. Sí o sí va a cambiar su vida. Sí o sí va a cambiar la vida de sus miembros de la iglesia. Amén. Hoy en día nosotros necesitamos comprar una buena máquina de computadora, porque al ver calidad de imagen que estoy transmitiendo, ¿no? Solamente nosotros utilizamos celular y también laptop de una hermana embebecida. Por eso no sale velocidad, no sale calidad. Por eso yo estaba teniendo el deseo de comprar. Pero ¿cómo nosotros podemos comprar computadora? Avisando a los hermanos. Hermanos, escuchen. Nosotros queremos predicar el evangelio en plataforma de Zoom, en internet. Pero ahora, imagen, no tanto claro. Por eso nosotros tenemos que comprar en la iglesia una máquina de computadora para transmitir muy excelente que sea. Aunque mi rostro no tanto bueno, pero para que escuchen la palabra de Dios se necesita. Y luego instalación, una nueva de empresa de internet que tiene velocidad, capacidad, ¿no? Para transmitir. Es necesario, mire. Sin invertir nada de dinero, sin invertir nada de tiempo, entonces ¿cómo nosotros podemos salvar las almas? ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio? Porque no solamente yo estoy trabajando, sino también algunos operadores que están ayudando para instalar internet, para instalar Zoom, para controlar de cámara, etc. Doy gracias al Señor. Nosotros hoy en día durante como, ¿cuántos meses? 7 meses por ahí, no hemos tenido el culto en presencia. Prácticamente ya no estaba ingresando mucha ofrenda, ¿no? Pero en este momento,
Estoy convocando a los hermanos que hagamos esto, compremos. Ya suficiente está llegando cantidad de dinero. Ya próxima semana nosotros podemos comprar buena máquina de computadora para hacer transmisión lo mejor calidad. Futuro yo quiero comprar una cámara. Ahora está utilizando solamente el celular de Samsung que está transmitiendo. No, para hacer transmisión de la predicación, sí o sí tiene que utilizar cámara. También control de video. ¿Para qué? Para que más tarde nosotros queremos hacer como radio en internet, también televisión de internet. Así nosotros estamos teniendo deseo. Significa que en el mundo, ¿no? Mucha gente está esforzando para ganar dinero nomás, ganar dinero, para depositar dinero nomás. Pero nosotros no tenemos interés de depositar algo, sino que queremos predicar el evangelio. Eso es. Además, hasta ahora ya muchos pastores están acompañados. Algunos pastores están enviando ofrenda, también están acompañados con corazón, oraciones. Es decir que Dios está trabajando. Antes de conocer el mundo de Jesucristo, toda la cosa yo tenía que hacer. Nosotros teníamos que hacer. Pero la vida de creencia no es que nosotros tenemos que esforzar, sino que Dios habla a cada uno. Fulano, escuche. ¿Hasta ahora ya usted estaba viviendo para sí mismo o no? Sí, Señor. Ahora ya tiene que invertir su dinero para predicar el evangelio, para apoyar en ese trabajo. Sí, Señor. Por causa de eso, muchos hermanos se unen depositando, ofrendando. ¿Para qué? Para que alguna persona más que reciba la salvación. Significa que esa es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia no es que peleando, boxeando y dando, apuñalando y muera y maldito. No, no es así. Sino que la iglesia, ¿cuál es? Vamos a ver, acá dice, el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Amén. Miembros de la familia de Dios. Como dice, somos miembros de la familia de Dios. ¿Creen o no creen? Depende de su fe. Yo soy miembro de la familia de Dios. Significa que después de recibir la salvación, por eso nosotros podemos llamar hermano, hermana. ¿Cuándo utiliza hermano, hermana? Cuando nace por sus padres, mismos padres. Por eso nosotros tenemos mismo Padre celestial, el cual es Jehová, nuestro Señor Jesucristo, Salvador. El que cree en Jesucristo, el que cree el Salvador, el que cree el Dios celestial, Padre nuestro Dios, ya todos son iguales como hermanos. Todos son hermanos. Siendo hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? En misma familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener mismo corazón. Por eso, el pastor dice que hagamos esto. ¿Cómo tiene que responder? Todos los miembros. Amén. Hagamos esto. Significa que dando una dirección para que marchemos por la fe. Digamos que cuando yo digo, hermanos, vamos a comprar una computadora para hacer transmisión bien, para predicar. Amén, amén. Solo yo digo, amén, amén, pero ni una persona responde. Usted solo haga. Entonces, ¿cómo puede decir que eso es miembro de la familia de Dios?
Eso es ajeno, ajeno. Ajeno es decir que nada que ver conmigo. Usted haga solo. No es así. Por eso es muy importante, voy a presentar ante ustedes esto, el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Significa que abajo, fundamento es Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros fuimos salvos, fuimos justificados, fuimos santificados y perfeccionados. Y luego hay otro grupo, apóstoles, profetas. A través de los pastores, nosotros también podemos ser edificados. Eso es la iglesia, dice. Yo considero que esta actividad, eso es como el estudio bíblico pastoral que inicia desde el lunes hasta sábado, aunque alguna persona no puede participar cada día, porque por tener trabajo, por su culto, por su actividad, pero está teniendo el mismo corazón, se une. Es eso, la iglesia. ¿Por qué? Está escuchando la dirección de la guía del Espíritu Santo del Señor. También está escuchando la palabra de Dios. Por eso cada día Dios está edificando. Cada día está rechazando su propio pensamiento, edificando por la palabra de Dios. Yo he visto muchos pastores al principio tenían diferente idea, tenía diferente manera de comprender la Biblia. Tenía mucha cosa en sus corazones, pero poco a poco está cercado. Como si fuera que guitarra, al tocar guitarra hay cuerda, pero ¿cuántos son? Uno de 6, ¿no? Pero antes de cantar sí o sí tiene que afinar, ¿es cierto? Ting, 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 ting. Si no afinar, entonces más tarde no puede cantar. Es decir que Pastor Esteban Lear y Pastor Leo, ellos saben cómo puede escuchar sonido de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así. Es igual. Nosotros estamos afinando espiritualmente por la palabra de Dios. Pastor, yo pensaba así, esta palabra. Así pensaba, pero ¿cómo está escrito? Así está escrito. Por eso se cambia pensamiento, se cambia pensamiento. La mayoría de gente, todos decían, yo soy pecador, yo soy pecador. Pero el pecador, al morirse, ¿a dónde va? Al infierno. Además, no puede cumplir el mandamiento de Dios, pero como estaba enseñando, todos los hermanos tienen que cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Qué es amén? Nadie puede cumplir el mandamiento de, pero estaba obligando, enseñando mal. En vez de nosotros, ¿quién había cumplido el mandamiento de Dios? Jesucristo. Jesucristo hizo todo. Solamente nosotros tenemos que aceptar lo que había hecho por la sangre de Jesucristo. Se llama la redención eterna, cancelación del pecado de todos nuestros pecados. Veamos el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice, el templo de Dios.
Ya, desde hoy voy a enseñar, el templo de Dios no es edificio, no tiene que llamar más edificio que, eso es el templo de Dios. Cuando yo era niño, yo aprendí que hay púlpito que estaba levantado, ¿no? Levantado más que piso. Siempre nos enseñaba algunos cuando yo era niño, ¿no? Este púlpito es en el lugar santísimo. Pero no tiene que fugar este lugar. Eso es en el lugar santísimo del templo de Dios. Así decía, donde estaba poniendo púlpito para predicar el pastor. Así yo creía. Por toda la gente cuando entre los coreanos para subir arriba donde hay escenario, donde pone púlpito, sí o sí tenía que sacar su zapato y luego arrodillándose y tiene que limpiar con trapo y limpiando piso. ¿Por qué? Ese lugar es lugar santísimo. Si alguna persona camina y fuega, va a morir. Así nos enseñó. Yo digo, era mentira. Hasta perro que sube no muere. ¿Por qué? No es templo de Dios. ¿Por qué? El templo de Dios donde mora el Espíritu Santo del Señor. Por eso, principalmente Dios había mandado a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. En ese lugar existía en el lugar santísimo donde moraba nuestro Dios. Por eso si cualquier persona ingresa en ese lugar, muere. Hasta sumo sacerdote no podía ingresar. Solamente una vez al año, 10 del mes séptimo, podía ingresar. Y luego después de pasar, en la época de tabernáculo de reunión, a través de Salomón fue establecido el templo de Jerusalén. Ese es original, el templo de Dios que moraba, que existía en la ciudad de Jerusalén. Pero un día fue destruido por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Y luego pasando 70 años, por medio de Zorobabel, había establecido otro templo. Ese es el templo de Dios en Jerusalén. Y luego fue renovado por medio del rey Herodes durante como 37 años por ahí. Había establecido el templo de Dios en Jerusalén. En la época de Jesucristo existía, pero 70 años después de Cristo fue derrumbado, fracasado todo completo por medio de general Titus de Roma. Se quemado, destruido todo. Y luego no hay más. Porque en la época de Jesucristo decía, destruya el templo, voy a levantar entre 3 días. Se refiere, su cuerpo era templo de Dios, donde moraba el Espíritu Santo del Señor. Y luego, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo del Señor. Ingresó en el corazón de los salvos. Desde aquel tiempo está formando el templo de Dios. Es la iglesia en el grupo de los salvos. No está ubicada edificio, sino que está ubicada el templo de Dios. El miembro del cuerpo de Jesucristo son santos. Esa es la iglesia. Por eso que así dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está morado, Dios está vivo en nuestra vida
en nuestra iglesia se refiere los santos que unen por nombre de Jesucristo. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor manifiesta para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, para que caminemos por la fe, para que nosotros sirvamos al Señor. Así nosotros podemos interpretar. Pero yo no expliqué toda parte. Mañana voy a seguir desde como 14 hasta 18, aunque se quedó poco versículo, pero tiene algo secreto. Entonces mañana voy a seguir enseñando esta parte. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está llamando a los pastores, también los hermanos, para que nosotros podamos unir con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre Dios nos daba entendimiento, también nos daba la sabiduría del Señor. También Dios abrió nuestros corazones para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en el corazón de nosotros. Nosotros infinitamente podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató de todos nuestros pecados. También Dios hizo como el templo de Dios a través de nuestro cuerpo para que more el Espíritu Santo del Señor, para que domine a nuestra vida. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque Dios hizo vínculo para unir cada uno de nosotros, para que andemos con misma forma de guía del Espíritu Santo del Señor. Espero que mañana también nos llame y nos permite para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. También bendiga a todos los pastores, también líderes cristianos que están escuchando esta palabra, para que manifieste el Espíritu Santo del Señor a través de los pastores y líderes cristianos, que manifieste el Evangelio para que mucha gente pueda recibir la salvación. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.